¿Qué significa estar verdaderamente completo? ¿Qué significa estar verdaderamente completo? ¿Alcanza con Cristo o hay que agregar algo más? Nosotros vivimos en una época que las personas están constantemente buscando algo más para sentirse completos, ¿sí? Quizás por medio del activismo las personas tratan de hacer muchas actividades para no tener tiempo y ver el vacío que hay en su corazón y prefieren hacer constantemente un montón de cosas porque les hace sentir completos quizás. Quizás alguna experiencia diferente, algo místico. Otros quizás buscan sentir éxtasis, algo que los haga sentir más espirituales o mejores. Pero en todos estos y muchos otros casos, la sensación generalizada es de que siempre falta algo para llegar a sentirse completo o estar completo, ¿sí? Y esta mentalidad también entró en el cristianismo. Muchos, aunque no lo digan abiertamente, viven como si Cristo no fuera suficiente, como si no alcanzase con Cristo. Piensan, bueno, yo creo en el Evangelio, pero tengo que bautizarme para ser salvo. Uno entre tantos pensamientos. Otros dirán, bueno, Cristo me salvó, pero ahora tengo que mantener mi salvación con obras, ritos o mandamientos, no entendiendo el sentido de lo que hacemos o por qué lo hacemos. Dicen creer en Cristo, pero sienten que necesitan algo más para poder o sentirse verdaderamente salvos, para ser aceptados o para estar espiritualmente completos. Y esto no es nuevo. Todo esto lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo. En la época de Pablo pasaba lo mismo en los tiempos de ellos, ¿sí? Y acá lo que nosotros estamos viendo, Colosenses, en la ciudad de Colosas, algunos maestros decían que Cristo no era suficiente, no bastaba con Cristo, que necesitaban añadirle a Cristo los rituales del judaísmo. Y además decían que había que seguir ciertas normas humanas o acceder a un conocimiento místico especial para poder alcanzar esa plenitud. Era una mezcla entre filosofía del mundo pagana y el judaísmo. Esas enseñanzas estaban en Colosas. Pablo le está escribiendo porque Epafras fue a pedirle ayuda por todos estos problemas y Pablo desde la cárcel escribe esta carta a los colosenses, ¿sí? Incluso algunos decían que Cristo apenas no era Dios completamente, Él era parte de esa pleroma, ¿sí? Ellos decían que dentro de la doctrina decían que el pleroma era Dios y dentro de ese pleroma era muchas emanaciones de Dios y Cristo era una de las tantas emanaciones buenas. Y como ser una emanación buena no podía habitar en un cuerpo físico, porque la materia es mala, decían estos filósofos o esta filosofía humana. Pero Pablo fue contundente y dijo que Dios habita plenamente en Cristo y Cristo es suficiente para salvarnos completamente, sería lo que viene ahora. Si Él es completamente suficiente para salvarnos completamente. Quienes creen en Él ya están completos. No necesitan algo más. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque muchos creyentes, incluso personas con buenas intenciones, no negamos que muchas veces pueden haber buenas intenciones, viven como si estuvieran incompletos. Como si la obra de Cristo no alcanzara. Algunos viven bajo una culpa constante, sintiéndose indignos de acercarse a Dios. Otros creen que para agradar a Dios tienen que cumplir normas externas, reglas religiosas, tradiciones humanas, que haciendo eso Dios se va a agradar. Y no falta quienes buscan experiencias místicas o revelaciones especiales para sentirse llenos, ¿sí? Quieren sentir ese éxtasis, ¿sí? Esa sensación. Pero toda la enseñanza que insinúe que Cristo no basta o que Cristo no es suficiente, que hay que agregar algo más para poder estar completo, es opuesto al Evangelio. Toda enseñanza que no muestre que Cristo es suficiente es opuesto al Evangelio. Es una distorsión del Evangelio, de las buenas noticias dadas de Dios, ¿sí? Soluciones externas, como una autoayuda o rituales o lo que sea, cualquier cosa externa, sea circuncisión, sea lo que fuere,
todo lo que es externo no resuelve la necesidad espiritual interna. Lo externo no resuelve el problema interno. Tampoco asistir regularmente a un templo ni vivir de una manera intachable nos hace aceptables a Dios. Lo externo nunca va a resolver lo interno. Lo externo tiene que ser evidencia de lo interno. Tiene que ser un resultado, un fruto. Pero lo externo no resuelve lo interno. La plenitud no se encuentra en reglas, no se encuentra en rituales, no se encuentran en esfuerzos humanos. La verdadera transformación, la verdadera plenitud vienen de Cristo y de su obra completa en la cruz. Por eso el mensaje de esta noche tiene por título Completos en Cristo. Y seguimos con Colosenses capítulo 2. Vamos a leer del 10 al 15, pero 2 versículos antes para entrar en contexto. Colosenses 2, del 8 leemos para entrar en contexto. Dice, esto era parte de lo que vimos ya anteriormente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que Dios está en forma corporal en Cristo, ¿sí? Y vosotros, no solamente eso, Él es suficiente, en Él habita toda la plenitud, sino que vosotros, dice el versículo 10, estáis completos en Él. De ahí el título del mensaje hoy: estamos completos en Cristo, ¿sí? Que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también, versículo 11, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué significará todo esto? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Fíjense cuántas veces con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿sí? En Él fuimos circuncidados, con Él en el bautismo, con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos, con Él perdonando todos los pecados. Es en Él, con Él, en Cristo, en Él estamos completos. Y vamos a ver 3 aspectos de estar completos en Cristo. Y vamos a ver que estar completo en Cristo implica una salvación completa, un perdón completo y una victoria completa, ¿sí? Una salvación completa en Cristo, versículos 11 y 12. Les voy a leer en un lenguaje más sencillo, ¿sí? Dice, el versículo 11 y 12 que leímos, le leo en otra traducción para entender un poco mejor. Dice, los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios, pero a ustedes Dios le hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo, y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él porque confiaron en el poder de Dios, ¿sí? O sea, recordamos que los falsos maestros enseñaban que ellos necesitaban circuncidarse físicamente para alcanzar la plenitud espiritual, para poder vencer esos deseos de la rienda suelta al pecado, y para alcanzar la salvación ellos decían, estos falsos maestros, que tenían que circuncidarse, que tenían que seguir observando la circuncisión. Ahora, ¿qué es la circuncisión o qué significa? También es importante entender. En el Antiguo Testamento, Dios le había instruido a Abraham la circuncisión. Y la circuncisión era que había que cortarle el prepucio, ¿sí?, en el miembro varonil masculino, el órgano sexual masculino, y debían hacerlo en el 8º día de nacimiento, ¿sí? Era una señal externa de pertenecer al pueblo de Dios, una señal externa de pertenecer al pueblo, pero nunca fue una señal de salvación. Circuncidarse no significaba que era salvo.
La circuncisión nunca salvó nada a nadie. Es más, a Abraham, al que se le instituyó la circuncisión, fue el primero, a él se le dio, él fue el padre, podemos decir, de todo esto. Él fue declarado salvo por Dios antes de circuncidarse. Por la fe, él fue declarado justo. Dios le concedió la salvación porque él creyó. Eso está en Génesis 15. ¿Sí? Y Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos 4:11, aclara que la circuncisión solamente era señal y sello de esa fe que tuvo estando en la incircuncisión. O sea que la circuncisión era algo externo que mostraba algo interno en Abraham. Y esa señal externa era importante para separarlo del resto de los pueblos. Pero entre que Abraham creyó y fue circuncidado pasaron entre 13 y 18 años. ¿Sí? Antes de circuncidarse, cuando Dios le declaró justo, salvo por creer, Ismael no había nacido. Y cuando se circuncida, Ismael tenía 13 años, por eso se cree entre 13 y 18 años. Entre el capítulo 15 y el capítulo 21 de Génesis. Pasaron entre 13 y 18 años. Por lo tanto, la circuncisión no puede ser necesaria para la salvación. Abraham ya era salvo sin circuncidarse. Ahora, el problema con la circuncisión es que algunos la veían como algo necesario, más que una señal, ¿sí? Algunos pensaban que por circuncidarte ya eras salvo, ¿sí? Si no le circuncidas, tu hijo no se salva, algo así. Pero la verdadera enseñanza bíblica es que la circuncisión era solamente una señal, nada más, ¿sí? La circuncisión representa que el ser humano necesita una limpieza profunda. Por eso Dios también le instruye para separarse del mundo, pero también para enseñarle que ellos necesitaban una limpieza profunda, desde su corazón, porque de ahí nace el pecado. Era una forma de mostrar que incluso lo que da vida en el cuerpo humano, o sea, los órganos sexuales están afectados por el pecado, ¿sí? Era una señal en el órgano masculino que daba vida, aún eso necesitaba purificación. Pero la circuncisión física también era una señal de algo interno, ¿sí? En Abraham la circuncisión fue una señal de algo interno, como decía Romanos, ¿sí? Mostraba algo que ya pasó en su vida. Por eso Moisés, que vino mucho después que Abraham, él le manda al pueblo de Israel en Deuteronomio 10:16, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea que lo que realmente importaba, incluso en el Antiguo Testamento, era la circuncisión del corazón. Dios buscaba un cambio interior, no solamente algo exterior. No alcanza con cortarte el prepucio de manera física si tu corazón no está limpio. Para Dios no le sirve. No le sirve de nada la señal o la circuncisión si no hay un cambio interior, ¿sí? Esteban, en el Nuevo Testamento, les acusa a los líderes religiosos que eran judíos, que estaban circuncidados, a los miembros del Sanedrín, le dicen incircuncisos de corazón y de oído. O sea, ellos eran circuncisos exteriormente, pero internamente no. Su corazón estaba apartado de Dios. Ellos mandaron a apedrearlo, a matarlo a Esteban. Por lo tanto, no tener prepucio, ¿sí? Circuncidarte físicamente no era verdaderamente la señal de ser verdaderamente el pueblo de Dios. Si te cortabas, eras parte de Israel, pero no eras verdadero Israel, no eras el verdadero pueblo de Dios, ¿sí? No sirve de nada algo externo si no hay un cambio interno. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿sí? De nada aprovecha, dice por eso Romanos 2:25, pues a la verdad la circuncisión aprovecha si guardás la ley, ¿sí? O sea, es provechosa esta señal si hay un cambio en tu interior, si no, no sirve para nada. Ahora, si realmente amás a Dios, es importante. En el Antiguo Testamento era importante, era una señal importante dada por Dios. Era importante obedecer, seguir, pero si había un cambio en tu corazón. Si estabas en abierta oposición a Dios y en rebeldía a Dios, no servía para nada. No lo representabas a Dios. Era mejor que ni te circuncide porque no eras un representante de Él.
Es mejor que seas visto como una nación impía, como alguien impío, antes que te identifiques con él y no lo representes. Entonces, por lo tanto, desde el principio Dios habló de la circuncisión del corazón, aún en el Antiguo Testamento, y lo vimos, ¿sí? Es decir, que lo que más importa no es un cambio en el cuerpo, lo que más importa es un cambio en el interior, en el corazón, que debe ser limpio, obediente, entregado a Dios. En comparación, al creer en Cristo, Pablo está diciendo que Él nos circuncida interiormente, y esta circuncisión interior es superior a la exterior. La circuncisión interior no es una operación hecha con manos, no es una cirugía hecha con la mano humana, sino que es la obra del Espíritu Santo, dice acá Pablo. No es exterior esta circuncisión que hace Cristo, es interior. No consiste en quitar el exceso de prepucio, el exceso de carne, sino en quitar y echar fuera la totalidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que hace Cristo cuando viene a nuestro corazón. Nos da una nueva naturaleza interior para que después progresivamente esa naturaleza interior vaya santificando hacia afuera, ¿sí? La carne no está regenerada, pero el interior sí. Somos una nueva criatura, no es dos, es una nueva criatura. Por lo tanto, los colosenses no tenían que añadir nada. En Cristo estaban completos, no tenían que dejarse llevar por la falsa enseñanza. Ahora, trayéndolo a nuestra fe como cristianos, nosotros como cristianos no necesitamos circuncidarnos físicamente, ¿sí? Ya no es necesario porque al recibir a Cristo ya hemos sido circuncidados, ¿sí? En Él espiritualmente, hemos sido limpiados interiormente, nuestra vieja naturaleza pecaminosa hemos sido librados de la vieja naturaleza por una circuncisión no hecha por mano, por el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso dice que Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, en la transformación Dios quita ese cuerpo pecaminoso interno, la naturaleza que dominaba a todo ser que estaba opuesto a Dios fue eliminado de nosotros y ha depositado una nueva naturaleza. Hemos nacido de nuevo, aquellos que creen nacen de nuevo. Por lo tanto, el creyente ya no es lo mismo. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Ahora pregunta, si un creyente tiene una nueva naturaleza y ya no tiene más la vieja naturaleza pecaminosa dentro, ¿sí? ¿Puede pecar todavía? Aunque el creyente ha sido renovado internamente, tenemos una nueva naturaleza, la realidad es que nuestro cuerpo exterior no ha sido regenerado aún. Estamos en un cuerpo caído, un cambio interno, en el cual somos susceptibles al pecado, y Pablo lo explica con honestidad en Romanos 7, ¿sí? Porque lo que hago no lo entiendo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, ¿sí? O sea, se opone. Eso refleja que en aquellos que han sido transformados hay una lucha con el pecado. Hay un cambio interno que ahora cambiamos de lealtad. Antes éramos leales a Satanás, a nuestros propios deseos. Ahora buscamos la lealtad a Dios, pero nuestro cuerpo aún es débil. Por lo cual hay una lucha. Pero hay una esperanza futuro, porque acá Pablo dice, ustedes ya están completos en Cristo, ya son salvos, no necesitan más nada. Y aunque ahora nosotros luchamos con el pecado, nosotros esperamos la redención completa de nuestro cuerpo. Esa es la esperanza, de llegar a un momento de alcanzar la plenitud. Por eso Romanos 8:23 dice, aguardamos la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Esa es la esperanza, de que tengamos un cuerpo redimido. Por lo tanto, la verdadera circuncisión es la del corazón, es una transformación interna que Cristo nos da. A pesar de seguir enfrentando luchas con el pecado, somos hechos nuevas criaturas y tenemos esta esperanza completa. Fíjense, la situación de los colosenses es similar a la nuestra. Pablo les dice en el versículo 11 que habiendo sido, añade característica más, ¿sí?
En el 11 dice, añade a característica más a la circuncisión interna que ellos habían recibido, dice, habiendo sido sepultados con Él en vuestro bautismo, en el cual también fuiste levantados con Él. Así como la circuncisión física era una señal externa de algo interno o simbolizaba algo, el bautismo cristiano es una señal externa de una realidad espiritual interna. No viene a reemplazar. La circuncisión no salva, el bautismo tampoco salva. Por lo tanto, el bautismo no salva, pero sí simboliza que hemos muerto al pecado, que tenemos una nueva vida con Cristo en la resurrección. Ahora, al creer en Él, morimos al viejo hombre y nace una nueva criatura. Y estamos unidos a Él. Eso implica el bautismo. La verdadera circuncisión, que es espiritual, que ocurre en nuestro interior al creer verdaderamente en Cristo, como Señor y Salvador, cuando te arrepentís de tus pecados, cuando comprendés que nada de lo que vos hiciste es suficiente para aplacar la ira de Dios y que sos consciente que tus pecados son suficientes para condenarte eternamente, ser apartado del único Dios bueno, del único ser bueno. Al comprender eso y a confiar que solamente Cristo puede salvarte, esto produce esa transformación interior, un nuevo nacimiento, como dice la Biblia. El bautismo, simboliza entonces esta transformación interna, ¿sí? O sea, la circuncisión interna o espiritual se simboliza o se representa ahora en el bautismo. Aquellos que han sido circuncidados por Cristo al creer y son nuevas criaturas, lo manifiestan exteriormente a través del bautismo. Ahora, Pablo no está diciendo, cuando dice ahí de haber sido sepultado y resucitado con Cristo en el bautismo, él no está diciendo que el bautismo salva, sino que el bautismo es un signo y un sello que apunta a esa obra de Cristo en nosotros. Y fuimos sepultados y resucitados con Cristo en el bautismo. Como dice Romanos 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte, a fin de que andemos en vida nueva? ¿Sí? Hay un cambio interior que se refleja en el bautismo para poder realmente representarlo y andar en vida nueva. Y aunque el bautismo no es algo nuevo, no nos salva, sí es un símbolo poderoso. Es un mandato del Señor de ir y bautizar en su nombre. No podemos obviar, si verdaderamente estás creyendo, no puedes decir yo no me quiero bautizar. Pero me gusta cómo lo explica un comentarista, Hendrickson, dice que el bautismo es como el anillo de matrimonio, ¿sí? Este anillo no me casa a mí, pero muestra que estoy casado. Este anillo no tiene poder en sí mismo, pero testifica públicamente que estoy casado. Testifica públicamente que yo estoy unido a alguien. No me une el anillo, pero sí muestra que yo estoy unido a alguien. Así también el bautismo muestra nuestra unión con Cristo, nuestra muerte al viejo hombre y nuestra vida en el Espíritu. El bautismo no tiene poder para salvar, pero sí testifica que hemos sido salvos o que nos hemos unido. No quiere decir que todos los que se bautizan van a ser salvos. 1 Corintios 12:13 dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora lo esencial, lo fundamental es la fe en Cristo. La Biblia destaca que esa transformación espiritual ocurre solamente por medio de la fe. Si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces el bautismo es una señal externa que testifica nuestra unión. No te salva, pero es una señal externa de lo que Cristo hace en nosotros. Esta transformación interna no viene por el bautismo, sino por creer en Cristo. Y la fuerza de vivir como nuevas criaturas viene por el poder de Cristo. Por lo tanto, al creer en Cristo como Señor y Salvador, Él nos concede salvación completa. No necesitamos añadir más nada. Abraham no tuvo que añadir más nada a su fe.
Él creyó y fue declarado justo. Y no solamente esto, otra manera de expresar lo mismo, el perdón completo. Y vosotros, dice el versículo 13, estáis estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos. ¿Sí? O sea, Pablo está usando estos versículos para enfatizar la obra de Cristo, destacando ese perdón completo de los pecados. Está hablando lo mismo, pero en otras palabras, podemos decir, ¿sí? Como está mostrando acá en estos versículos, como un acto de gracia de Dios que no depende de nuestras obras, no depende de un ritual, no depende de la circuncisión, no depende del bautismo, depende de su gracia. Y estos pasajes complementan a lo que viene diciendo anteriormente y subrayan que no tenemos necesidad de circuncidarnos para ser salvos, ni para ser perdonados. El enfoque está que Él nos libró de toda culpa por el sacrificio de Cristo en la cruz. El perdón de Dios es quizás una de las verdades más profundas o más dulces o más reconfortantes de las Escrituras. Porque la Biblia habla directamente a pecadores que viven bajo la culpa, cargando con un peso invisible pero real la necesidad de poder alcanzar ese perdón de Dios. Entonces es algo profundo. Y Pablo dice, y vosotros estando muertos en pecado, dice el versículo 13, entonces antes de conocer a Cristo, los colosenses y todos aquellos que no creen verdaderamente en Cristo, están en esta condición de muertos en pecado. ¿Qué quiere decir eso, muerto en pecado? Está hablando de una muerte espiritual. No enfermos, no estaban enfermos espirituales, no estaban debilitados, estaban muertos, o sea, insensibles. Un muerto es alguien que no puede reaccionar, es insensible, no puede responder a estímulos, un muerto, a estímulos físicos. Espiritualmente uno está, al estar muerto espiritualmente, está insensible a reaccionar a estímulos espirituales. Estábamos bloqueados por el dominio del pecado, ajeno a la vida de Dios, sin esperanza, sin vida eterna. Al estar muertos espirituales nosotros no podemos tener una relación con Dios que es espíritu. Es imposible tener una relación viva con un Dios que es espíritu si estamos muertos espiritualmente. La palabra del Evangelio, aquello cuando estábamos muertos, nos parecían una locura el Evangelio, así a las personas les parece una locura el Evangelio, cosa de locos, porque no lo pueden entender, es algo espiritual que para alguien que está muerto espiritual le parece una locura. ¿Sí? Es por estar bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio del mundo, bajo el dominio de la carne, ante la ausencia de una vida espiritual, ante la incapacidad para poder comprender las verdades espirituales. Y habla, fíjense que Pablo dice la incircuncisión de vuestra carne, y esto es como nosotros, ¿sí? Estamos incluidos nosotros, porque dice que ellos, como dice Efesios 2:11, estaban excluidos del pacto de Dios con Israel. Los gentiles no solamente estaban muertos espiritualmente, sino que ellos no tenían la ley, Dios no le había dado, ellos estaban excluidos de los pactos de la promesa, entonces estaban sin Dios y sin esperanza. No tenían la palabra, no tenían nada, estaban totalmente ajenos. Todos nosotros estábamos muertos, ajenos al pacto, bajo la esclavitud del mundo, del pecado y de la carne. Pero Dios nos dio vida y nos perdonó en Cristo. Eso es lo que nos dice Efesios 2:4. Nos muestra la buena noticia de que Dios es misericordioso, que nos dio vida en Cristo. Dios es misericordioso, pero no por eso Dios va a mostrar misericordia con todos. Porque si Dios mostrara misericordia con todos, ¿dónde quedaría su justicia? Dios no puede mostrar misericordia si su justicia no es saciada. Si alguien no paga nuestra deuda, Dios no puede mostrar misericordia. Pero Él es rico en misericordia y nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo es la clave por la cual Dios puede mostrar misericordia. Porque Cristo sí llevó la culpa que nosotros merecíamos y Él pagó el pecado, Él pagó por nuestros pecados, por nuestra transgresión, y porque en Él cayó todo nuestro castigo es que Dios sí puede mostrar misericordia a nosotros.
Él nos dio vida juntamente con Cristo y al hacerlo Él nos perdonó todos los pecados, no algunos, no parcialmente, todos los pecados. Cuando Cristo murió nosotros no nacimos y Él nos perdonó todos los pecados. Por eso bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado, dice el salmista. Y esto es clave. Nosotros no hicimos nada para merecer el perdón, nada. No hay nada que Dios diga, por esto que vos hiciste, mereces mi perdón. Aunque lloremos sin cesar del pecado, no vamos a podernos librar. Fue una iniciativa de Dios, fue por gracia. Esta deuda espiritual es una carga que es imposible de cargar. Las personas tratan de calmar su conciencia para no dimensionar esta culpa con Dios. Pero la deuda, si nosotros lo traemos al presente, la deuda, ¿qué es lo que genera a nosotros? Nos quita la paz. Imagínense, nosotros como adultos sabemos lo que implica una deuda, una preocupación constante, un peso psicológico, la pérdida de paz, estamos idos. Más cuando comprendemos la magnitud quizás de la deuda, lo que la deuda implica. Imagínense tener hipotecado todo y no poder pagarlo. ¿Cómo van a dormir? Una de las cosas que más disfrutamos los adultos conscientes o los adultos responsables es cuando finalmente se paga la deuda, ¿sí? Ese alivio, esa tranquilidad. No disfrutamos con los juguetes, pero pagas una deuda y te das una paz, ¿sí? Ahora, hablando espiritualmente, nosotros teníamos una deuda que no la podíamos pagar. Era muy grande, ofendimos a un Dios. No pecamos contra cualquiera, pecamos contra un Dios santo, un Dios justo. Y Pablo la llama, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria. Era como un documento manuscrito firmado por nosotros mismos que decía, soy deudor, he quebrado la ley de Dios. Ahora esta deuda que nosotros contrajimos contra la santidad de Dios, no es algo que nosotros podamos contrarrestarla cuando ayudamos a otros o porque nosotros nos consideramos mejores personas que otros, nos comparamos y decimos, bueno, yo soy mejor, entonces Dios me tiene que perdonar, Dios tiene que mostrar misericordia. Yo le muestro misericordia a fulanito, a sultanito, Dios me tiene que perdonar. El tema es que la deuda que nosotros cometimos no es algo económico, no es algo que se compensa. Y si lo llevamos al ámbito económico, podemos decir que vos tenés una deuda con el banco y te vas a ir a barrer el banco y pensás que porque le barriste la vereda al banco, el banco te va a perdonar la hipoteca y te va a perdonar toda tu deuda. Ilógico, ¿sí? O porque pensás, porque vos le perdonaste a tu vecino, el banco va a decir, bueno, yo te perdono, porque vos le perdonaste a tu vecino. No. Ahora, el problema nuestro no es un problema económico, es un problema moral. Nosotros quebramos la ley moral de Dios. No cumplimos a la perfección lo que la ley dice. Si hoy se nos borrara todos los pecados y de ahora en más vos tenés que vivir tu vida perfecta y cometés un pecado, te haces culpable de todo. Un mal pensamiento, no honrarle a Dios como debería honrarle, no amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente, al enojarte, al mentir, al codiciar, al tener un mal pensamiento, al enojarte y reaccionar mal es como si asesinaste. No hay manera. Ahora, sumarle eso a todos tus pecados y a la culpa de Adán, nosotros no podemos tener esperanza en la ley de Dios. Muchos dicen, bueno, no, pero yo soy mejor que este, mejor que el otro, como que la ley va a venir y va a justificarme así, perfecto, sos muy bueno. No, la ley, si nosotros dijimos, queremos compararnos con la ley no va a decir vos sos bueno, va a venir a decir vos sos culpable porque fallaste acá, fallaste en esto, no amaste como deberías amar. Entonces, la ley de Dios, en lugar de declararnos que somos justos, viene a mostrar que somos pecadores. Por eso Dios dio la ley. Dios no se inventó la ley para ver cómo le puede complicar al hombre. La ley viene a mostrar la necesidad que tenemos de un Salvador. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y Colosenses dice,
continúa diciendo en el versículo 14, anulando el acta de los decretos, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Dios no solamente lo perdonó, sino que Él borró el acta, Dios borró nuestra deuda. El término usado por Pablo significa frotar hasta borrar por completo. Cuando los papiros se reutilizaban en aquel entonces, y uno lo frotaba hasta que no quedaban rastros anteriores y volvía a escribir. Él borró por completo nuestros pecados. No quedó rastro de nuestra deuda. Dios tomó este documento acusador, lo clavó en la cruz con su Hijo, porque Él lo pagó. Jesús lo cargó sobre sí al morir y Él pagó toda nuestra deuda. Por eso Cristo en la cruz clama, consumado es. El pago fue completo. Nuestra salvación fue completa, nuestro perdón fue completo. No es que Él nos perdonó un poquito, nos perdonó todo. La deuda saldada, la justicia cumplida, la salvación asegurada. Y esto nos enseña sobre el perdón de Dios, que es por gracia, no por algo que nosotros hacemos, no por nuestros méritos. Este perdón de Dios es completo. Él no queda un pecado sin cubrir. Él te perdona por completo. Él te restaura por completo. El deseo de Dios se deleita en perdonar. Él no es que está reacio, no, yo no quiero perdonar, a ver si vos haces algo y yo te voy a perdonar. No, Dios quiere, Dios desea perdonar. Y es seguro porque está basado no en nuestro esfuerzo, no en nuestro rendimiento, no en que nosotros hicimos bien o mal, entonces Dios nos va a perdonar. El perdón se basa en la promesa, y eso nos da seguridad, en la promesa en Cristo. Por eso es seguro. Es incomparable. En ningún ídolo, nadie, ninguna religión puede dar este perdón que ofrece Dios. Por eso esto nos mueve a perdonar, porque hemos sido perdonados. Ahora yo te pregunto si vos tenés paz con Dios. ¿Realmente tenés paz? ¿Vivís aún bajo la culpa de tu pecado? ¿Sentís la carga de una deuda que no la podés, que vos decís es imposible, Dios no me va a perdonar por esto? ¿Pensás que Dios no te puede perdonar? Hoy Cristo te ofrece el perdón completo. No parcial, no condicional, completo, gratuito, eterno. Porque no eres tan bueno como imaginas. Podrás tener muy buena perspectiva de vos, pero la Biblia muestra que necesitas a Cristo para que Dios pueda verte con agrado. Y finalmente, estamos completos en Cristo, una salvación completa, un perdón completo, y brevemente al final habla una victoria completa. Por esto dice en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 15, dice, de esta manera desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con la victoria sobre la cruz. O sea, Cristo no fue derrotado en la cruz, como aparentaba exteriormente, sino que en la cruz Cristo humilló a sus enemigos, a hoy nuestros enemigos, aquellos donde estábamos nosotros oprimidos. Cristo los humilló en la cruz. La cruz no fue la derrota de Satanás sobre Cristo, sino fue la victoria de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado, sobre todo lo que no tenía dominado. Él los despojó, dice, Él los dejó, los quitó todo poder, toda influencia y toda autoridad en la cruz, por eso los humilló. Estos principados son ángeles caídos, poderes demoníacos, ángeles del reino de la tiniebla. Cristo los venció en la cruz, les quitó toda capacidad para acusarnos, porque Él logró en nosotros el perdón completo, la salvación completa. Entonces, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Si en Él nos perdonó, Él nos justificó, Él los avergonzó, y nosotros estamos completos en Él. Por eso es que en Él, en Cristo, somos victoriosos. Porque Hebreo dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea que la salvación completa, perdón completo, victoria completa, la muerte de Cristo nos perdona, pero también nos da victoria. Transforma internamente, nos une a Cristo, cancela la deuda y nos da una victoria total. Gracias, Señor. Por eso esta salvación es completa, no es parcial. Por eso es que estamos completos en Cristo. Podamos pasar por adversidad, podemos tener necesidades materiales, podemos pasar por situaciones difíciles, pero estamos completos en Cristo. Tenemos una salvación completa,
el perdón completo de nuestros pecados, tenemos la victoria asegurada en Cristo. Luchamos, vamos a tener oposición espiritual, pero ya no luchamos desde el punto de vista de alguien derrotado, sino de alguien que ya ha sido victorioso en Cristo. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Yo te pregunto si vos ahora vivís como alguien que fue perdonado, que fue librado. ¿Estás luchando con el temor? ¿Como si el enemigo tuviera poder sobre tu vida? No hay pecado. O sea, Dios puede perdonarte y limpiarte. ¿Sentís que necesitas hacer algo más para alcanzar esa plenitud o sentirte completo en tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Sentís vacío en tu vida? En Cristo, déjame decirte que tenés el perdón completo de tus pecados, la victoria completa, la salvación completa. No busques en rituales, no busques en reglas lo que solamente Cristo te puede dar. Si estás en Cristo ya estás completo, no incompleto, no a medias, estás completo en Él. Y para quienes no están en Cristo aún, quizás sabes que te falta algo, quizás sentís un vacío. Probaste con religiosidad, probaste con rituales, te esforzaste, probaste un montón de cosas, pero nada llena tu vida. Hoy puedes recibir la salvación completa. Hoy puedes recibir un perdón total. Hoy puedes recibir la victoria verdadera si confías solamente en Jesús. No se trata de lo que vos puedes hacer por Dios, sino de lo que Dios ya hizo por ti en la cruz. Por eso Él te llama a rendirte, a que dejes de luchar con tu fuerza, a que te arrepientas y que creas en el único que te puede salvar. Nadie más te puede salvar, Cristo. Ni yo, ni mi oración, ni nadie te puede salvar. Aunque yo llore, aunque ore, yo no los puedo salvar. Cristo es el único que le puede salvar. Deja tus intentos de autosalvación y abraza hasta ahora a Cristo. Solo en Él estás completo. Solamente en Cristo vas a poder experimentar la plenitud, el gozo en medio de la adversidad y la plenitud de una vida que solamente Él nos puede dar. Oramos. Dios Padre, gracias te damos por Cristo. Nosotros que estamos perdidos en las tinieblas, en las densas tinieblas de la oscuridad, siguiendo la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad del aire, siendo por naturaleza hijos de ira. Pero tu amor fue muy grande. Nos has enviado a Cristo, en quien podemos tener perdón de nuestros pecados. No hay nada que pueda compensarte. ¿Qué te podemos dar a ti que no te pertenezca? ¿De qué te puedes beneficiar? ¿Acaso tienes tu necesidad de algo? ¿Acaso necesitas que te demos algo? ¿Acaso estás incompleto? Sabemos que no, Señor. No hay nada que podamos darte, no hay nada que te demos y no te pertenezca. Aunque te entreguemos nuestra vida te pertenece. Aunque te demos todos nuestros bienes, todo te pertenece. No hay algo que te pueda conmover de algo que hagamos nosotros. Y sabemos que la única manera de poder estar en paz contigo, experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y poder tener el gozo que solamente tu Espíritu nos puede dar, es por medio de Cristo, en quien estamos completos, aquellos que creemos, que hemos reconocido nuestros pecados, que por medio de tu Espíritu Santo que nos ha convencido de nuestros pecados, hemos acudido a Él. Y yo te ruego que en esta noche tu Espíritu Santo sea el que convenza de pecado. Todos hemos pecado alguna vez, por no decir constantemente, para no ser redundante en decir que todos pecamos. Pero hemos quebrantado tu ley, Señor. No hay esperanza fuera de ti. Tú eres un Dios justo. Y la justicia
De tu naturaleza misma demanda que la paga del pecado es muerte. Muchos quizás piensen que la vida no es tan mala por experimentar cosas buenas. Pero si experimentamos cosas buenas es por tu bondad. Si aún podemos disfrutar cosas en este mundo, no es que podemos gozar sin ti, sino que aún sin ti, en tu bondad tú nos permites disfrutar. Pero algún día tu bondad se apartará de todos aquellos que te rechazan. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes apartados del único Dios bueno, del único ser bueno. Qué horrenda cosa será caer en manos tuyas. No podemos negar la realidad de que tú existes, Señor. Vemos la creación, vemos los montes, vemos tu creación. No podemos negar de que tú existes. Se necesita demasiada fe para creer que tú no existes. Señor, te pedimos que tú obres, que tengas piedad y misericordia de las almas que aún están perdidas. Gracias por Cristo, porque en Él sí hay esperanza y redención. No hay méritos humanos que nos hagan ganar la salvación. No somos mejores que nadie, sino que por el contrario, por reconocer que somos los peores y que merecemos el castigo, es que podemos alcanzar y encontrar a Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.